Buen día, mi nombre es Giselle López Parra. Hoy les voy a hablar sobre mi discurso, que es sobre la violencia de género. En una pequeña introducción, una frase que a mí me gusta mucho es aquella de Ronald Lang, que nos dice que el amor y la violencia, hablando con propiedad, son los opuestos polares. El amor permite al otro ser, pero con afecto y preocupación, y la violencia intenta limitar la libertad del otro para obligarlo a actuar de la forma que ella desea, con falta de preocupación e indiferencia. Con esto nos damos cuenta de que la violencia es un comportamiento limitante y destructivo que se lleva a cabo para conseguir algún objetivo de una manera fácil y evitando mostrar el miedo o la debilidad que se tiene. Bueno, entonces esto es algo que se da mucho en estos tiempos. Yo elegí este tema porque es algo que está como que muy de moda en estos años, en este siglo. Y aquí está la preparación que yo hice en PowerPoint, que es sobre violencia de género. Viene la definición de qué es violencia en general, que en sí es como el maltrato hacia una persona o hacia algún grupo. Puede ser físico, sexual o psicológico, de manera verbal, psicológica o sexualmente. Y la violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia físico-psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género que perjudica directamente en su identidad y bienestar social, físico y psicológico. Entonces, la violencia de género puede ser que sea violencia contra una mujer o contra un hombre. ¿En dónde ocurre? Pues esto ocurre en los diferentes ámbitos de la vida social, política, entre los que se encuentra la propia familia, la escuela, la iglesia. ¿Y a quiénes afecta más la violencia de género? Pues la violencia de género en México se dan muchos casos. Ha tenido una alta tasa de casos en este último año y afecta mayormente a las mujeres, debido a que en México existe la creencia de que los hombres tienen que ser la cabeza de la familia. Eso es algo que todavía se da mucho, que viene siendo pues el machismo que se da mucho en México. Dice aquí un dato estadístico que 5 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, de acuerdo a un informe dado a conocer por ONU Mujeres, que es la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género, y el Instituto Nacional de las Mujeres. El informe dice que el 26% de las mujeres en México piensa que hay golpes y maltrato en la casa. Se trata de un tema familiar y que debe quedar en eso. Entonces, esto quiere decir que en México la mayoría de las mujeres ha presentado violencia en su casa por parte de sus maridos, padres, tíos, primos, la mayoría de su familia alrededor. Entonces dice que pues han quedado como en casa, o sea que no dicen a las demás personas y así. Debemos como tratar de evitarlo, buscar ayuda y esperemos que se reduzca como en estos casos ese tipo de violencia, que ya sea. En conclusión, esto es algo que ahorita está como muy en México muy alto, con niveles estadísticos muy altos de violencia que se presenta, pero más en las mujeres. Por eso se ha hecho las marchas, como el paro nacional que hubo hace poco. Entonces es más donde se presenta en mujeres, también en los hombres, pero son más como en hombres niños. Entonces es algo como que debemos tener una buena educación, educar a nuestros hijos para que esto no suceda más y no se lleve a cabo la violencia en ninguna parte, ni escuela, ni iglesia, ni nada.